Muchísimas gracias, Andrea, de verdad, pero llegó el momento de recibir a otra invitada súper especial. Ella es marketera, es mamá, es emprendedora y viene hoy a darnos su conferencia Creando Marcas que Enamoran. Nos va a platicar de cómo construir marcas, de conocer mejor a nuestros clientes, de cómo promocionarnos mejor y, claro, muy buenos tips. Los dejo con Valentina Lepage. Bienvenida, Valentina. El 95% de las decisiones de compra que hacemos las personas suceden en el subconsciente. Eso quiere decir que están motivadas por emociones o sentimientos irracionales. Esto según el profesor Saltman en su libro How Consumers Think. ¿Por qué un consumidor elige un producto sobre otro? ¿Cómo se construye la preferencia y la lealtad hacia una marca? Definitivamente eso que existe entre un consumidor y un producto o servicio no es algo transaccional. A diferencia de lo que mucha gente cree, una marca va mucho más allá de lo visual, de su logo, de sus colores. Es la experiencia que se crea para los clientes, la emoción que ellos sienten cuando te compran y cómo le hablan de tu marca a otras personas. Finalmente es la relación que creas con ellos. Podríamos decir que la relación entre un producto o servicio y una marca es similar a la relación entre dos personas. Y van a estar de acuerdo conmigo en que en una primera cita no decidiríamos casarnos con alguien. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo vamos evolucionando en estas diferentes etapas de relaciones y quiero que piensen en una marca que les guste muchísimo. Idealmente que sea una marca que recuerden en qué momento la conocieron. Les voy a dar un par de segundos para que piensen. Listo. A ver, piensen en esta marca entonces. La primera etapa de la relación sería la etapa de atracción, ¿ok? Tenemos dos conocidos que de repente hicieron algún tipo de clic. Se genera este awareness, este interés y esta curiosidad hacia el otro. Si lo hacemos en paralelo al producto, simplemente yo como consumidor me di cuenta que existe este producto y genero un interés hacia él. Si nos movemos a la siguiente etapa, será esta etapa como del dating, empezamos a salir. Ya hay una intención de compra, ¿ok? No sé todavía si me va a gustar o no, pero ya hay una intención. Si seguimos adelante, será la etapa del enamoramiento, en donde ya se profundiza un poquito más, se empiezan a generar como estos vínculos emocionales y se da como cierta conexión. Si seguimos adelante se da el noviazgo, ¿ok? Que profundizamos aún más y se empieza a construir sentimientos como de confianza y credibilidad. Y finalmente, y a donde cualquier marca aspiraría a llegar, es a la etapa del matrimonio, en donde se da un compromiso mucho más importante, se construye lealtad. Imagínense que cuando llegamos a esa etapa, la marca logra que sus consumidores y sus clientes se vuelvan incluso como voceros y embajadores de su marca. Esto es conocido también, y seguramente han escuchado ya este término, como el funnel o el embudo de conversión. Incluso el embudo de conversión en el marketing digital es un poquito más complejo, más completo que el embudo del funnel tradicional y hace como más énfasis en estas últimas dos etapas de noviazgo y matrimonio. Y creo que el mundo digital y las redes sociales han hecho que esto suceda porque hoy en día ya la relación que hacemos con las marcas va mucho más allá. Ya no simplemente veo un comercial en la televisión o compro un producto y lo utilizo y me gustó, sino que además lo sigo en redes sociales, lo encuentro por internet y puedo incluso hablar con la marca. No importa si es un community manager el que está detrás de esa cuenta, pero yo como consumidor siento que estoy hablando con la marca y que estoy generando una relación súper diferente con ella. Antes de seguir con el contenido, me voy a presentar. Yo soy Valentina Lepage, soy de Venezuela. Soy economista de profesión, pero soy marketera y especialmente brand builder apasionada. Por más de 10 años trabajé en P&G, que es una transnacional muy grande de consumo masivo. Fueron años de grandísimos aprendizajes, Estuve un tiempo en Caracas, en Venezuela, luego en Panamá y finalmente en México. Y tuve la oportunidad de ejercer diferentes roles dentro de marketing, con marcas como Ariel, Downy, Gillette, etc. ¿Okay? En el 2020, justo antes de la pandemia, decidí cambiar de rumbo, embarcarme en nuevas aventuras y empecé este nuevo camino que estoy transitando hoy en día como mentora de emprendedores.
Realmente aproveché la posibilidad que te dan las redes sociales para posicionarme primero por allí a través de mi cuenta Una Tal Valen. Esta herramienta se ha convertido realmente en un impulso en mi razón de emprender. Me ha ayudado a maximizar el alcance que tengo con mi cliente ideal, a formar una comunidad y a darle vida a mis proyectos más valiosos como mis mentorías. Mi foco ha sido mujeres emprendedoras que quieren empezar su proyecto o darle una forma un poquito más estratégica a lo que ya tienen y a lo que ya empezaron y llevarlo al siguiente nivel. ¿Okay? Vamos a regresar al contenido. Ahorita les voy a poner una frase que habla sobre las marcas y es una frase de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y les prometo que no puse esta frase aquí por el foro en el que estamos. Si has escuchado mi audiolibro en Vic o si has tomado algún curso conmigo, sabes que esta frase siempre la utilizo. Y Jeff Bezos dice que una marca es lo que otros dicen de ti cuando no están contigo en una sala. ¿Ok? Y esto es súper cierto, la verdad. Entonces, si queremos que nuestros usuarios hablen bien de nuestra marca o producto a otros, debemos enamorarlos con nuestro emprendimiento. Debemos posicionar nuestra propuesta de valor, no solamente aspirar a que nos compren. Y si además de que hablen bien de nuestra marca, queremos además que esos mensajes o lo que ellos dicen vaya en línea con lo que nosotros queremos construir, tenemos que asegurar tener nuestras bases estratégicas de marketing, de branding, bien definidas. ¿Okay? Aquí les voy a contar un ejemplo personal. Tengo una amiga que me decía que cuando me gusta mucho un producto o un servicio, lo recomiendo como si me pagaran comisiones de ventas. Y creo que de eso va un poco la frase de Bezos. Y es básicamente lo que cualquier marca aspiraría a lograr con sus clientes, que se vuelvan embajadores y voceros de la misma. Desde mi punto de vista, los que emprendemos o trabajamos hoy ofreciendo nuestros servicios, tenemos una gran ventaja, que es el mundo digital, el e-commerce y cómo todo está interconectado. Y tenemos las redes sociales, que sin duda son una gran herramienta para posicionar nuestros proyectos y para llegar a gente que no llegaríamos o no tendríamos acceso de otra forma. Existen muchas redes sociales diferentes, ¿ok? Y es muy importante evaluar cuál o cuáles son las que hacen sentido para tu proyecto, ¿ok? En base a tus objetivos, en base a quién quieres llegar. Es importante que definas cuáles te funcionan. No tienes que estar en todas, incluso no debes estar en todas. La idea es que tomes esa decisión de forma estratégica para que te asegures de enfocar tus recursos en donde hace sentido para tu proyecto. Y es una realidad que algunas redes han pasado de ser un mero objeto de socialización y entretenimiento. Sabemos que los usuarios pasan horas scrolling en la pantalla, viendo redes sociales. Pero hoy en día es mucho más que eso. Las redes sociales se han convertido en uno de los pilares más importantes del marketing digital. Es por eso que es bien importante que nosotros dediquemos tiempo a definir nuestras estrategias y las ejecutemos de forma correcta. Vamos a hablar ahora de branding, que seguramente es una palabra que han escuchado mucho. Y básicamente, para dárselos o para darles una definición súper sencilla, es hacer y construir marca. ¿Ok? ¿Por qué es importante? El branding nos ayuda a posicionarnos, a posicionar nuestra propuesta de valor, nos ayuda a diferenciarnos contra la competencia. Nos ayuda a generar vínculos emocionales con nuestros clientes o incluso clientes potenciales y enfocar nuestros objetivos para que nos aseguremos que a la hora de las tomas de decisiones lo hagamos de forma correcta. Entonces, para ejecutar nuestra estrategia de branding, necesitamos definir ciertas bases, que son básicamente como ciertas reglas o lineamientos que nos van a decir cómo, cuándo, a quién y dónde debemos comunicar nuestro proyecto. Esto nos va a llevar a construir una marca que sea auténtica, que sea relevante, que sea consistente. ¿Ok? Entonces, especialmente en este camino de redes sociales, es importante que nosotros entendamos que todos los caminos son distintos. Muchas veces comparamos peras con manzanas sin querer. Nos comparamos con proyectos o marcas o productos que no tienen incluso nada que ver con el nuestro. Entonces, eso debemos evitarlo a toda costa. Entonces, es importante que entendamos que todos los caminos son distintos, pero si queremos llegar a nuestras metas y alcanzar nuestros objetivos, necesitamos hacerlo de forma ordenada y estratégica. ¿Okay? Entonces, hoy les voy a hablar de 5 bases estratégicas que yo considero fundamentales para cualquier proyecto. El primero, nuestro propósito. Es la brújula, el alma del proyecto, nuestra razón de ser. ¿Ok? Hazte una pregunta. ¿Por qué y para qué hago lo que hago? Pregúntate también, ¿cómo me hace sentir y por qué? Son las preguntas que tenemos que hacernos y asegurar que respondemos para nuestro proyecto.
¿ok? Muchas veces dicen, es que mi propósito es hacer dinero. Y claro que si estamos en el mundo de los negocios, hacer dinero es un objetivo, pero no puede ser tu propósito. Si quieren ahondar un poquito más en este tema del propósito, les voy a recomendar un libro o, en su defecto, el TED Talk de Simon Sinek, que habla de un concepto que es el Golden Circle, ¿okay? Que está todo el framework de marketing, que es complejo y que tiene muchas etapas, pero realmente empieza en el centro con el why, con el por qué. Y él dice justamente, la gente no compra lo que tú haces, compra por qué lo haces. Y les voy a dar un ejemplo personal de una compañía que todos conocemos, que es Disney, ¿okay? Su propósito es muy simple, o suena muy simple, es hacer feliz a la gente, ¿okay? Y estoy segura de que les hará sentido porque, bueno, son personajes, son caricaturas, son fuegos artificiales si vas a los parques, o sea, todo se diseña alrededor del tema de hacer feliz a la gente. Hace un par de años tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a Disney por primera vez y mi hijo mediano, Sebastián, que en ese momento tenía 3 añitos, estaba muy feliz con un helado que le acabamos de comprar. De repente se le cayó el helado y tal cual como película empezó a llorar. Inmediatamente una de las señoritas que trabaja en Disney lo vio, se acercó a él, sacó un papel de su bolsa, escribió algo y le dijo, no te preocupes, yo te voy a regalar un helado para que te lo puedas volver a comprar. Él automáticamente se secó las lágrimas, se quedó súper tranquilo y me dijo, mami, vamos a comprar el helado nuevamente. O sea, en carne propia pude vivir lo que significa para Disney hacer feliz a la gente. No es solamente el tipo de cosas que hacen y la industria en la que se mueven de entretenimiento, sino además le invierten para que cada persona que esté en los parques y tenga acceso a sus experiencias sea feliz. Y si necesitan invertir un poquito de dinero en eso, lo van a hacer y están dispuestos. Ok, el segundo tiene que ver con las aspiraciones de lo que quieres lograr en tu proyecto. Primero está la visión, que es un poco lo que quieres lograr a largo plazo. ¿Ok? Es un poquito más ambicioso, un poco más soñador. Si haces el ejercicio de cerrar los ojos y decir, ¿dónde veo mi proyecto de aquí a 10 años? ¿Cuál sería? ¿Qué te viene a la mente? ¿Ok? Es muy importante que lo tengas, porque además la visión, junto con el propósito, va a jugar como ser la brújula de tu proyecto, ese motivador que también te va a impulsar a llevar tu emprendimiento adelante. Y por otro lado están los objetivos, que son todos esos logros que tú quieres o que aspiras tener en el corto y mediano plazo. ¿Okay? Pasa muchísimo también que hay emprendedores, a lo mejor con un plan de negocio bien establecido, pero que cuando van a redes sociales no tienen objetivos claros. Y realmente no podemos llegar a un target o no podemos llegar a una meta si no sabemos cuál es esa meta. Si eres de lo que te cuesta un poquito como aterrizar objetivos para que realmente los puedas cumplir, te sugiero que busques en internet una metodología muy conocida que se llama SMART, ¿okay? Que te va a ayudar o te va a guiar a que los objetivos que definan sean específicos, sean alcanzables, sean realistas, sean medibles y sucedan dentro de una ventana de tiempo. ¿Okay? Vamos con el tercero, que es el cliente ideal. Esta persona va a ser tu principal inspiración a la hora de hacer la comunicación y los mensajes de tu marca. Si no conoces bien a tu cliente ideal, va a ser difícil que tú diseñes textos, imágenes que realmente sean persuasivos y que conecten con esta persona. ¿Okay? También va a servir de guía a la toma de decisiones de tu estrategia de marketing. Entonces, por ejemplo, si tú logras entender cómo se comporta tu cliente ideal, podrás hacer campañas de publicidad mejor segmentadas, por ejemplo. Un error común al definir el cliente ideal es pensar que si lo hacemos como muy general vamos a llegar a más gente. Y pasa exactamente lo contrario. Si hacemos un cliente ideal demasiado genérico, posiblemente no le vamos a hablar a nadie y no vamos a ser memorables. Entonces, aventúrate a hacerlo bien específico. ¿Cuáles son las preguntas que podemos responder en base al cliente ideal para realmente armarlo a un nivel profundo? Por supuesto, datos demográficos y geográficos, pero tenemos que irnos más allá, a psicográficos, personalidad, estilo de vida. ¿Cuál es su comportamiento? ¿En qué entorno se mueve? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Sus ocasiones de compra, ¿qué lo motiva? ¿Cuáles son sus miedos? Sus tipos de trabajo, sus preferencias, sus frustraciones, etcétera, etcétera. Realmente, para el cliente ideal puedes ir tan profundo como quieras, pero sí te recomiendo que no te quedes como en una capa muy superficial y muy genérica para que te asegures que cuando diseñes tu comunicación realmente logres, de nuevo, hacer mensajes que sean persuasivos para ellos o para él y que conectes de cierta forma importante. Cuarto, valores de marca, ¿ok? Si alguien describiera una lista de atributos de tu marca, ¿cuáles características quisieras tú que estuvieran en esa lista?
esa lista tienes que tenerla tú por adelantado. Necesitas hacer el trabajo de definir cuáles son esos valores que sean atemporales, trascendentales, que vayan en línea con la esencia y la identidad de la empresa y lo que quieren construir, ¿ok? Y obviamente esto va a permear en toda tu comunicación. Hay una frase del fundador de Starbucks que va muy en línea con esta idea y que me encanta, que es que dice que si las personas creen que comparten valores con una compañía o con una marca, se van a mantener fieles a ella. Y yo creo que es muy cierto. Quinto, elevator pitch. ¿Okay? Imagínate que te subes a un ascensor, ¿okay? Y te consigues a un amigo de la infancia que tienes años que no ves. Y él te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿A qué te dedicas después de tantos años sin verte? ¿Cómo harías tú para que en un minuto puedas decirle exactamente qué haces, sin contarle una historia larguísima, sin dar muchas vueltas y sin usar concretamente las palabras que consideras importantes? Puede parecer muy obvio, pero muchas veces no tenemos articulado nuestro proyecto, el beneficio que ofrecemos, con las palabras correctas y concretas. Este es un tipo de ejercicio que suelen hacer los emprendedores cuando están buscando inversionistas, para convencerlos de que su idea es una buena idea de negocio. Sin embargo, para mí es un ejercicio, una actividad que cualquier emprendedor debe hacer. Es un ejercicio súper rico que te va a ayudar a lo mejor hasta contestar preguntas de tu proyecto, a validar estrategias y asegurarte que estás articulando eso que tú tienes para ofrecer de forma correcta. Algunas preguntas que te puedes hacer. ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Qué necesidad resuelves y qué estás ofreciéndole a tu cliente ideal? ¿Okay? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué eres diferente a la competencia? Son algunas de las preguntas que puedes hacer para poder aterrizar ese elevator pitch y que quede súper poderoso. ¿Okay? Entonces, estas son las 5 bases estratégicas que yo considero más relevantes. Hay otras, pero son las 5 que les quiero comentar hoy. Y hay una cosa adicional que la voy a poner aquí en forma de puño, porque es muy fuerte y muy poderosa, ¿okay? Que es la identidad visual. O sea, la identidad visual es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el sentido de la vista, para la mayoría de las personas, es el más fuerte. Lo que vemos se nos queda grabado en la memoria de forma más sencilla, más fácil, ¿okay? Esta identidad visual tiene que vivir en línea con el resto de las bases estratégicas, ¿okay? No necesariamente más importante, pero sí más fuerte por lo que les comenté y finalmente se terminan complementando en este camino de posicionamiento y construcción de tu marca. ¿Qué es la identidad visual? Pues son todos los elementos tangibles de tu marca, lo que vemos. Es el logo, son los colores, las tipografías, incluso la estética visual, la fotografía, o sea, cómo se van a ver todos los elementos visuales de tu proyecto, de tu compañía, ¿ok? Esto te va a ayudar a que si tú lo ejecutas de forma consistente, vas a ir construyendo y generando ese equity y esa personalidad, ¿ok? Recuerda que como es la que la gente ve, es bien importante que te asegures de dedicarle el tiempo estratégico correcto, de tomar decisiones y de usarlo de forma consistente, ¿ok? Ahora bien, cuando estamos ejecutando en redes sociales, también pasa mucho, yo veo proyectos que de repente están súper en línea con su identidad visual, que se ven súper lindos, ¿no? y que parece que están ejecutando de forma consistente, pero que priorizan eso por encima del contenido, y eso es un error común. Entonces, les quiero dejar esta idea, siempre lo más importante va a ser el contenido, eso que tú tienes que decir, y más bien utilizar el formato y el diseño como un auxiliar o como un potenciador. ¿Por qué? Porque realmente todo este tema de diseño y de formato te va a ayudar, o va a motivar a la gente a sentir o a interpretar lo que tú estás comunicando. Por otro lado, te va a ayudar a organizar el contenido de forma que la gente vea lo que tú quieres que vean, ¿ok? Priorizando los mensajes de la forma en que crees necesaria. Te va a ayudar a que tu comunicación sea mucho más memorable, porque el uso de visuales genera mayor impacto y retención del mensaje. Hoy en día hay una gran oferta de contenido, hay muchísima gente ofreciendo productos, ofreciendo servicios, y si bien las redes sociales son herramientas que nos ayudan a potenciar nuestro emprendimiento, debemos asegurar que organizamos nuestros esfuerzos para lograrlo de forma exitosa. Y aunque no hay recetas ni fórmulas mágicas, ojalá y hubieran, pero no hay, sí hay ciertos principios que podemos aplicar para nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de estrategias de contenido. ¿Y qué es una estrategia de contenidos? Básicamente es una práctica que se ejecuta dentro del marketing digital con el objetivo de planificar, gestionar y desarrollar toda la comunicación, todos los mensajes que tú vas a hacer llegar a tu audiencia, a tu cliente ideal. ¿Okay? Entonces tu estrategia de contenidos
va a estar por un lado enfocada en mejorar el posicionamiento de tu marca, ¿ok? Pero al mismo tiempo va a educar al mercado mostrándole qué ofreces, en qué manera puedes resolver sus necesidades, de qué manera puedes solucionar sus problemas, ¿ok? Tu estrategia te va a llevar a atraer usuarios y a generar oportunidades de negocio sin duda alguna. Así como existe la frase que seguramente han escuchado, cash is king, del mundo de las finanzas, yo pienso que aplica de la misma forma para el contenido. El contenido es lo que la gente ve, ¿ok? Y es por eso que el contenido es el rey. No sirve de nada que dediquemos un montón de tiempo a definir nuestras estrategias, a aterrizarlas, si finalmente no estamos logrando comunicarlas de forma correcta, si no le está llegando a la gente. ¿Ok? O incluso si estamos haciéndolo de una forma muy genérica y no está realmente conectando con ese cliente ideal y atrayendo clientes potenciales. ¿Ok? Entonces debemos enfocarnos en crear y comunicar valor para los consumidores. Y regresando al tema de las relaciones, hay una frase que seguramente han escuchado, que es, no eres tú, soy yo, ¿no? Y en este caso creo que va completamente al revés. Es, no soy yo, eres tú. Todo lo que yo haga como marca, lo tengo que hacer pensando en ti, ¿ok? En ese cliente, en ese consumidor. Porque les voy a decir algo, el mundo digital es muy dinámico, cambia mucho, las redes sociales evolucionan, entran nuevas redes sociales en el juego, pero si hay algo que no cambia, que creo que nunca va a cambiar, es que el consumidor está en el centro, ¿ok? Debe ser el centro de cualquier esfuerzo de comunicación que hagamos. Entonces, el objetivo, o nuestro objetivo, debe ser conectar con el cliente ideal, pensando en resolver todas esas barreras o razones por las cuales no nos compra. Yo necesito responder sus dudas, necesito generar valor para ellos, ¿ok? Y realmente invertir en esa audiencia que me está siguiendo y en esa comunidad que está en crecimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Ok? En principio necesitamos tener definidos los pilares de contenido, ¿ok? Que son básicamente los temas de los que vas a hablar. Si tuvieses una revista, esto sería como tu línea editorial, ¿ok? Entonces es importante que los definamos, porque esto va a impulsar realmente la consistencia de tus mensajes y la coherencia de tus mensajes. Y eso sin duda te va a terminar favoreciendo y va a ayudar en ese posicionamiento de tu propuesta de valor, ¿ok? Entonces, no deben ser demasiado específicos los pilares. ¿Por qué? Porque tú necesitas también flexibilidad suficiente para jugar dentro de cada uno de ellos. Y una cosa que debes buscar siempre es que estos pilares generen emociones. Recuerden que estamos hablando de relaciones que construimos con nuestros clientes. Si estamos en redes sociales, podemos tener un número de followers. Pero recuerden que ese número es solo un número. Pero realmente detrás hay un montón de personitas que están dedicándole tiempo a ver nuestro contenido. Entonces debemos tratarlas de esa forma. ¿Okay? Ahora ya casi para cerrar, les voy a hablar de algunos principios, ¿okay? Que debemos considerar para nuestros contenidos, en nuestra estrategia, ¿okay? Y de nuevo, como les decía, lamentablemente no hay una fórmula mágica de cómo hacer que nuestra red social crezca a un nivel, a un ritmo súper acelerado, pero sí hay principios que funcionan y yo les voy a comentar algunos de ellos, ¿okay? El primero es relevancia, va a sonar un poquito repetitivo, pero es básicamente asegurarme que yo creo valor para la gente que me sigue, para mi audiencia, para mi cliente ideal. ¿Okay? Este término o este concepto a veces puede sonar un poquito como, vale, pero ¿qué es contenido de valor? Y realmente es cualquier pieza útil de información que yo hago para la gente. ¿Okay? Algo que le genere algún tipo de ventaja, ¿okay? Que les solucione algo. Entonces, un ejercicio que pueden hacer, si les cuesta un poquito de trabajo entenderlo o más bien aterrizarlo para sus proyectos, es pensar en un círculo todo esto que yo como empresa o como producto, como compañía, quiero decir, ¿ok? En otro círculo, pienso todo lo que mi cliente ideal quiere escuchar o necesita escuchar. Y justamente puedo aterrizar ese contenido de valor en esa intersección que vas a encontrar en esos dos círculos. Entonces, es importante que no se trata de hablar necesariamente y todo el tiempo de los beneficios de tu producto, sino de qué forma va a impactar en la vida de los consumidores. Por ejemplo, si yo vendo colchones, posiblemente como compañía de colchones estoy súper orgullosa
de la tecnología que hemos desarrollado, es el mejor colchón de México porque tiene 7 capas, porque la capa superior es de memory foam, se adapta a tu cuerpo, permite, no sé, cambios de temperatura, entonces nunca te va a dar calor ni frío. Entonces, eso está bien y de alguna forma lo vas a tener que comunicar. Pero realmente lo que un consumidor, lo que un cliente está esperando es que tú le digas de qué forma va a impactar en su vida. Entonces, en vez de enfocarte en hablar de los beneficios que tienes, que seguramente son muchos, enfócate en decirle cómo va a mejorar su sueño. Entonces, con mi colchón vas a mejorar tu sueño porque se adapta a tu cuerpo y vas a conseguir la posición más cómoda posible. O nunca te va a dar calor y frío por nuestra tecnología de regulación de temperatura, entonces no te vas a despertar durante la noche porque tengas calor o porque tengas frío, por ejemplo. Entonces, busca justamente decirle de qué forma le vas a mejorar su vida, de qué forma vas a impactar, ¿ok? Para él. Otro principio es el de ser constante, ¿ok? Es importante entender que ser constante no es publicar y aparecerse todos los días, todo el día. Ser constante es definir una frecuencia de publicación y cumplirla, ¿ok? Entonces, en base a tus recursos, en base a tu tiempo, ya sea que tienes una agencia que te maneja las redes sociales o si lo haces tú mismo, necesitas entender y hacer un análisis de cuál es el tiempo que realmente yo logro dedicarle a la generación de contenido. Y en base a eso, tú defines una constancia de publicación y tratar de cumplirla. Lo que no nos conviene es de repente aparecer una semana todos los días, porque fue, no sé, mi semana de aniversario, entonces estoy con muchísimas ganas y entonces todos los días hago algo diferente, estoy ahí súper presente y de repente me cansé y desaparezco 3 semanas, o por la razón que sea, no necesariamente te cansaste, falta recursos, falta de tiempo, lo que sea, pero desapareces 3 semanas, eso es realmente lo que no te conviene. Entonces defines una frecuencia de publicación y tratas de cumplirla de forma constante, ¿okay? El siguiente principio es ser consistente. ¿Eso qué significa? Que una vez que tú tienes tus estrategias definidas, tus pilares de contenido, tienes bien ubicado tu cliente ideal, te aseguras de que toda tu comunicación sea consistente con eso. ¿Okay? Esto te va a ayudar a ser coherente con tus mensajes, te va a ayudar a posicionar ese equity o esa personalidad que tú estás aspirando a construir para tu proyecto. ¿Okay? El siguiente está un poco relacionado con los anteriores, pero es de calidad contra cantidad, siempre. ¿Okay? No sirve de nada que publiquemos por publicar. ¿Okay? El contenido que hacemos para redes sociales debe ser de calidad, debe estar en estrategia, debe generar valor para el cliente. No sirve de nada, de nuevo, que publiquemos todos los días si estamos publicando cualquier cosa, simplemente por estar ahí. Entonces, sí nos sirve estar ahí, presente. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene el top of mind de la gente, ¿ok? Porque si yo vendo backpacks para el regreso a clases, ¿ok? Yo quiero que cerca a la fecha o el pico de ventas del año, que posiblemente es antes de que los niños entren a clases, yo quiero estar ahí bien presente para que la gente me tenga aquí, en su top of mind. Y en el momento en el que ellos decidan comprar una marca, se vayan por mí o por lo menos me consideren entre sus opciones, ¿ok? Pero siempre calidad versus cantidad. Otro principio, y seguramente es una palabra que han escuchado mucho porque parece que está cada vez más de moda, y es el storytelling. ¿Qué es esto? Es el arte de contar historias. ¿Por qué? Porque desde que nacemos aprendemos a través de historias. Piénsenlo así, y yo tengo un bebé ahorita de 5 meses. Él nació, se llama Nicolás, y ¿de qué forma hizo él que yo le diera de comer? Bueno, él llora, entonces yo como mamá veo qué le pasa, le doy de comer. Él aprende que para que mamá le dé de comer, él tiene que llorar. Eso es una historia, desde que nacemos aprendemos así. Entonces, ¿qué pasa con las historias? La gente conecta con ellas. Las historias hacen que lo complejo se vuelva fácil de entender y por ende se vuelva memorable, que la gente lo mantenga en su memoria. Y eso nos conviene como marca, ¿ok? Además, tienen que entender que la información en sí misma no genera emoción. Lo que genera emoción es la historia que se genera con esa información. ¿Por qué? Porque va a generar una conexión, porque va a generar sentimientos. Y recuerden que no es algo transaccional, no estamos aspirando solo a que nos compren. Estamos generando relaciones con nuestros clientes, con nuestras audiencias, ¿ok? Y finalmente, uno que no puedo dejar de decir es innovar. Porque de eso se trata el mundo digital. Necesitamos tener apertura de innovar, de probar distintas cosas, de entender cuáles son las actualizaciones que vienen en las diferentes redes, por ejemplo. Pasa mucho que nos enfocamos en hacer algo y ahí nos quedamos. Entonces nos damos cuenta que algo cambió, como que nos cuesta un poco hacer el cambio.
Pero el mundo digital es dinámico, como les comentaba hace un rato, y necesitamos saber innovar. Ojo, no es cambiar todo el tiempo de estrategia. La estrategia se va a mantener, pero el how, el cómo ejecuto esa estrategia, puede ir variando según nosotros consideremos necesario. Si algo no funciona, hay que darle chance primero para que nos demos cuenta si realmente es un tema de que somos impacientes y no le estamos dando el tiempo suficiente para que funcione. O si decimos ya un día, mire, esto no va a funcionar, innovo, pruebo algo diferente. ¿Ok? Y a ti, emprendedor, la intención de lo que vimos hoy es que entendamos la importancia de identificar quién eres, cuál es tu propósito y que entiendas también la importancia de que la gente lo entienda, para que luego los clientes, los consumidores, nuestra audiencia pueda decidir si quiere tener o no una relación contigo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado algo de utilidad y que hayan aprendido. Regresamos contigo, Pontón.